Muy bien, bueno, pues pasamos al último problema que queríamos abordar, que de alguna manera ya también el doctor Carrasco ha ido abordando, ¿no?, que son las nuevas aproximaciones en la inmunoterapia del cáncer. Y para eso pues contamos con dos expertos, como es el doctor Ignacio Melero, inmunólogo clínico de la Clínica Universitaria de Navarra, y el doctor Emilio Alba, oncólogo médico, catedrático de oncología de Málaga. Muchísimas gracias, profesor Díaz Rubio, y al resto de la mesa, al profesor Fernández Cruz. Hay otra gran historia de éxito en inmunoterapia del cáncer, de la que no hemos hablado, y que es el uso de linfocitos T cultivados en el laboratorio y reinfundidos a los pacientes. Una línea de investigación que tuvo varios orígenes. Uno es el doctor Steve Rosenberg en el NIH, que es un buen amigo del doctor Onjo, me consta. Y por otro lado, en el Instituto Weizmann de Israel, Celi Hesar y la generación de receptores quiméricos de antígeno. Y quizá es donde se ha cosechado el éxito, mediante vectores virales, vectores retrovirales, la transfección de células T con receptores quiméricos de antígeno que reconocen a todas las células B del organismo, a las buenas y a las malas. Uno puede inducir una aplasia B, pero que puede terminar con una leucemia aguda linfoide en un porcentaje espectacular de casos, y que además es especialmente espectacular en la leucemia aguda linfoide refractaria de la infancia, siendo unos casos excelentes. De hecho, en esta línea de la terapia celular adoptiva es posible, yo no sé cómo piensan en Estocolmo, el doctor Onjo sabe mucho más, pero probablemente al doctor Steve Rosenberg, a Celi Hesar, a Carl June y a Michael Sadelain les deban otorgar en algún momento un premio Nobel de Medicina por un avance espectacular. Otras líneas de investigación es lo que hacemos todos los días en las unidades de investigación temprana, en las unidades de fase 1 y fase 2. Líneas que se están estableciendo es alrededor de otros receptores de frenado de la respuesta inmunitaria, como LAG3, TIGIT, TIM3, BTLA, y quedaros con un nombre, Siglec-15, porque probablemente ocupe titulares pronto. La idea es que, igual que uno bloquea los frenos, puede actuar sobre receptores agonistas, sobre los aceleradores. ICOS, había mucha esperanza depositada sobre ella, se ha desinflado un poco la rueda después de los datos presentados en ESMO, en Barcelona, este año. OX40, que quizá no está alcanzando los datos que se esperaban. 41BB, que ampliado por vía sistémica tiene problemas de toxicidad hepática, aunque parece efectivo. GITR, etcétera. Hay un campo de extraordinario interés, que es el uso de virus y de virus recombinantes para inducir la respuesta inmunitaria, utilizándolos por vía intratumoral o por vía sistémica. Todo el mundo estamos esperando los datos de la combinación de un vector basado en herpes virus de tipo 1, T-VEC, que se utiliza por vía intratumoral y que se combina con el tratamiento con inhibidores de checkpoint. Quizá es un orgullo ser español, porque hay un español que se dedica a inmunoterapia que es de los mejores del mundo. El doctor Onjo le conoce bien, que es Tony Rivas. Es un pescador que cuando sale a pescar normalmente vuelve con un pez gordo, y nos dio los primeros datos de que T-VEC combinado con PD1 tiene una respuesta espectacular en melanoma metastático con lesiones cutáneas. Y esto probablemente abre el camino a la inmunoterapia intratumoral, que puede ser algo que revolucione el campo de la cirugía y el campo intervencionista, con múltiples compuestos que se administran por vía intratumoral, intentando convertir a las lesiones tumorales en un foco inflamatorio. Hay un enorme avance de la ingeniería genética y de la ingeniería molecular, que nos ha llevado a tener anticuerpos biespecíficos, tener probodies. Ha habido un avance espectacular en leucemia aguda también con el blinatumomab, que son anticuerpos que enganchan por un lado a la molécula de CD3 y a una molécula de superficie de las células tumorales, y la bioingeniería tiene soluciones enormemente creativas, algunas de ellas con muchos problemas de toxicidad por inflamación sistémica y etcétera, que es lo que nos está demostrando que estamos llegando cerca de los límites de activación del sistema. Las citoquinas están encontrando un nuevo avance en nuevas versiones que están dianizadas y que tienen algunos efectos espectaculares. Destacan formas nuevas de la interleuquina 2 y de la interleuquina 12.
aplicada mediante formulaciones génicas. Hay proteínas de fusión, un anticuerpo anti-PDL1 con una trampa para capturar e inactivar al TGF-beta. El TGF-beta es un mecanismo jerárquicamente muy importante en la inmunosupresión de los tumores que se llama Vintrasulf. Hago un inciso para decir que los que ponen los nombres a estas cosas no se dan cuenta que algunos de las que las estudiamos no tenemos una lengua especialmente ágil, ¿no? Y la idea es que también quizá podamos utilizar a los neoantígenos. Las vacunas tumorales probablemente han tenido dos problemas, uno era la antigenicidad y otro era la parte adyuvante de las vacunas, pero principalmente la antigenicidad. A través de una revolución de la capacidad de secuenciación y de la bioingeniería de producción de proteínas o de RNAs codificantes para formular vacunas, parece que empieza a ser posible identificar de modo como un traje hecho a la medida, de modo enfocado al cliente, los neoantígenos de cada paciente, formular en tiempo real vacunas que pasen los controles de calidad y vacunarle con los antígenos específicos de su tumor, de nuevo utilizando herramientas para bloquear los mecanismos de frenado del sistema inmunitario y utilizando los adyuvantes de vacunación más proinflamatorios y más potentes que tenemos. Comparto desde luego con el doctor Onyo una de sus aficiones más recientes, que es el inmunometabolismo. Es sorprendente que fármacos que se reposicionan desde el mundo del tratamiento de la diabetes y desde el mundo del tratamiento de las hiperlipemias, uno se encuentra que tienen efectos sobre todo en el metabolismo mitocondrial de células del sistema inmunitario y resultan ser sinérgicos con muchas de las inmunoterapias que tenemos. El campo es extraordinariamente prometedor, nos seguimos reuniendo mucho. 10 segundos de publicidad para decir que el 22 y el 23 de noviembre en la sede de la Fundación Areces, con mis colegas de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, pues tendremos un simposio sobre hechos, realidades y esperanzas en inmunoterapia del cáncer, porque la inmunoterapia española está floreciente y está participando en muchas áreas. Y a modo de resumen, y como me tocaba decir hacia dónde va el futuro, pues yo creo que viene mucho al caso una frase muy popular y conocida de Winston Churchill, que cuando el ejército inglés había conseguido desalojar del norte de África a las tropas alemanas, dijo que esto no es el final, que ni siquiera es el principio del final, pero claramente es el final del principio. Muchas gracias. Por favor, doctor Alba. Muy bien, yo me uno a los agradecimientos al profesor Fernández Cruz, al profesor Díaz Rubio, y la verdad es un privilegio compartir esta mesa con un premio Nobel como el profesor Onyo. Bien, bueno, el doctor Melero nos ha pintado como siempre de una forma muy brillante cuál es el presente y el futuro de la historia de la inmunoterapia. Yo soy un clínico y vengo de fundamentalmente estar focalizado en un tumor que es el cáncer de mama, que es un tumor en el que la inmunoterapia no es especialmente brillante. Por tanto, tengo una visión un pelín, digamos, desde fuera en relación al resto de mis colegas. El cáncer de mama y el cáncer de próstata tienen cosas comunes, ya lo ha dicho antes el doctor Durán un poco, ¿no? Allá donde haya un receptor esteroideo como conductor del crecimiento, la inmunoterapia parece que tiene poco que hacer. Parece que el receptor esteroideo de alguna manera ancla a las células de alguna forma a la normalidad y hace que de alguna forma también se les reconozcan como menos extrañas. Dos conceptos, dos reflexiones al hilo de lo que ha dicho el doctor Melero. Uno, acerca de las nuevas combinaciones que tenemos, y segundo, voy a incidir otra vez en factores predictivos. Las nuevas combinaciones. Necesitamos nuevas combinaciones. A mí me da la sensación, un poco como digo desde fuera muchas veces, que estamos ante la ley de rendimientos decrecientes de Pareto, ¿no? En el sentido que en el año 2014 se aprueba nivolumab por primera vez como un tratamiento anti-PD1 en el tratamiento del cáncer. Estamos en 2019, 5 años, y no ha habido ningún fármaco con un mecanismo de acción diferente anti-PD1, anti-PDL1 en el tratamiento del cáncer, ¿no? Por tanto, es urgente que tengamos fármacos con nuevos mecanismos de acción. Da la impresión de que las ganancias tienen que venir de ahí, porque el resto es explotar los anti-PD1, anti-PDL1 prácticamente en todos los tumores humanos como se está haciendo, ¿no? Y la segunda reflexión es acerca de los factores predictivos. Aquí se ha dicho, este tratamiento beneficia mucho a unos pocos pacientes, lo ha dicho el doctor Guillén, ¿no? Y esto es importante por dos motivos. Uno,
porque a los que no beneficia los exponemos a la toxicidad y bueno, la toxicidad de estos fármacos es infrecuente, pero a veces es grave, y dos, el coste económico para el sistema sanitario, ya sea quien sea el pagador, pues es muy alto. Pero se han descrito muy bien, el doctor Rojo, los factores predictivos, pero permítame introducir un tema. La medicina de precisión se ha mostrado especialmente efectiva prediciendo cuando el campo de juego ha sido celular. El EGFR, tenemos una mutación en EGFR, se responde a EGFR. Carras, hay una mutación en Carras y se responde o no se responde a ciertos fármacos. ROS1, ALK. Pero cuando el campo de juego es tisular, ya nos hemos desarrollado menos bien. Cuando tenemos células tumorales, cuando tenemos células del estroma, cuando tenemos células normales que están bailando con las células normales, con las células tumorales en el estroma, ahí los factores predictivos, la identificación ya no ha sido tan brillante. Y con esto quiero revertirme una cosa que pasó hace 15 años, que es un mecanismo similar a la angiogénesis. Nunca encontramos un factor predictivo robusto de angiogénesis. Por tanto, encontrar un factor predictivo aquí puede ser especialmente elusivo, creo, en este campo. Muchas gracias. ¿Algún comentario a este apartado último? Profesor Fernández Cruz, por favor. En realidad es un comentario que abre la discusión. No voy a ser tan cínico como Oscar Wilde, que le pone el nombre de lo que se llamaría experiencia a los fallos que uno ha obtenido durante su vida, y en consecuencia eso de base medicine es algo que podría ser lo que muchos habéis dicho y os horroriza, que es hacer experiencias en humanos que realmente al final no funcionan. Pero yo procedo de un área que es el área cardiovascular, llena de éxitos, hasta tal punto que tú no toleras que Iker Casillas haya podido tener un infarto. Es que por muchas vueltas que le des, los cardiólogos o los que conocemos medicina preventiva cardiovascular, es que es imposible. El día que vosotros podáis hablar así, eso constituye un negocio impresionante. Y nosotros hemos aprendido lecciones que son difíciles de aplicar en vuestro territorio, y esa es mi pregunta, en Medicine Based Experience. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que de alguna forma catalogar nuestra decisión médica en base a que exista una experiencia científica que la vale. En el campo cardiovascular, en el campo metabólico, que son las dos áreas que yo he manejado, empezamos haciendo eso. Recordad que empezábamos con tratamientos no farmacológicos, seguíamos con tratamiento de un solo fármaco, después nos daba miedo combinar. Al final del día, señoras y señores, cualquier hipertenso o cualquier diabético que lleve más de 2 o 3 años y está llevado por un buen profesional, siempre tiene de 2 a 3 o 4 fármacos. Esa es la realidad. Por lo tanto, estamos ante esa afirmación de que we are wasting the time and wasting the money and wasting the brain, esperando a que eso se pueda producir. Nos podemos saltar en el momento actual la realidad de la combinación terapéutica como primer paso que algunos habéis empezado, en base a que existe una evidencia documentada por vosotros mismos de que tenéis una colección de pacientes que realmente no van a responder. Y eso es lo que nosotros definimos como riesgo residual. No aspires a tener el 100%, porque han aparecido el PCSK9 en el mundo cardiovascular, por el riesgo residual, tratando al máximo con combinación terapéutica del más alto nivel y además obteniendo las dianas, teníamos todavía un porcentaje muy alto de de enfermedad cardiovascular. Tal vez la explicación es la agresividad del tumor. Hay tumores que son más tranquilos y se ha expresado llamarle cold o hot tumors, pero hay tumores que se te llevan por delante, incluso hagas lo que hagas. Quiero una reacción a esto. Bueno, vamos a ver, las reglas del juego en el desarrollo farmacéutico son complicadas y además se autocomplican. El tema es que en cada una de las enfermedades tenemos que asegurarnos
que el brazo control y, si es posible, los dos brazos reciben el mejor tratamiento disponible. Esto, a medida que hemos ido avanzando en la inmunoterapia, nos hemos ido autocomplicando el mecanismo, porque con un mecanismo de autocomplicación, porque íbamos poniendo la siguiente barrera más complicada, y además tenemos un índice de crossover de los pacientes al tratamiento alternativo muy grande, sobre todo en los países donde la prescripción es más libre y no depende de un reembolso por un organismo nacional, ¿no? Entonces, esto de alguna manera pone una serie de corsets al desarrollo esto. Una cosa que se ha aprendido mucho del campo cardiovascular, y el doctor Valentín Fuster es especialmente brillante en esto, es decir, que en la época del Big Data y en la época de voy a correlacionar todo con todo y a ver si tengo suerte y se me engancha un pez en la red, ¿no? Sigue teniendo mucho sentido la investigación dirigida por hipótesis, ¿no? Y la investigación basada en modelos, ¿no? Y ahí es donde, o sea, los ratones nos han traído hasta aquí, ¿no? Los ratones del doctor Honjo son los que nos han traído a que estemos hoy reunidos aquí. Y de alguna manera lo que probablemente necesitamos es más decisiones de desarrollo farmacéutico basados en la evidencia experimental. Y de alguna manera hemos sufrido también de un síndrome de fiebre del oro a raíz de los descubrimientos de Medarex, luego Bristol Myers y MSD, en el sentido que han precipitado mucha investigación muy rápido, intentando coger las frutas que colgaban de las ramas más bajas del árbol lo más rápido posible, y ahora lo que queda es un poco más complicado, ¿no? De nuevo, necesitamos biomarcadores, como muy bien ha dicho mi compañero en la exposición, mi colega en la exposición, pero también necesitamos nuevos agentes y necesitamos la toma de decisiones en la investigación clínica basada en la evidencia. Y de alguna manera, después de haber surfeado una ola enorme, estamos empezando a sacudir la arena y a pensar con la experiencia adquirida, que también es la historia de muchos fracasos, ¿no? Qué es lo que hay que hacer. Ese sería mi enfoque a la situación actual, y que en el fondo es el sentir de la mayor parte de la gente que se dedica desde hace muchos años a la inmunoterapia del cáncer. El doctor Honjo recuerda los tiempos en que las reuniones de inmunoterapia eran en la última sala de ACR el sábado por la mañana, ¿no? Mucha de la gente que tuvo que ver en eso, ¿no? Pues te das cuenta que hay saltos cuantitativos rápidos. En el último número de Nature hay un ligando nuevo de Vista. Vista es una diana probablemente muy interesante en inmunoterapia, y que resulta que depende de cambios del pH. Hay mucho que desconocemos, y probablemente mucho más de lo que conocemos. Y lo que es más importante es que hay muchas cosas que desconocemos. Y el bulto debe ser muy grande por la cantidad de evidencia experimental que no somos capaces de interpretar. Con lo cual creo que estamos al principio de algo, no al final de algo. Muy bien, pues queda dicho, ¿eh? Yo le voy a pasar ahora la palabra al profesor Fernández Cruz para que cierre este acto, pero antes, previamente, quisiera pues agradecer a todos los ponentes, en fin, que habéis tenido pues la gentileza de acudir a esta llamada, ¿no? Para nosotros es muy importante en la academia y, por supuesto, también en la Fundación Fernández Cruz, y os lo agradezco, ¿no? El esfuerzo no solamente de hoy, sino de todo lo que lleváis hecho durante toda la vida, y que hoy lo habéis plasmado, pues, en fin, en una síntesis realmente pues corta de tiempo, ¿no? También a la doctora Ruth Vera, que, en fin, es una persona indudablemente pues para nosotros importantísima, porque ha sido nuestra presidenta durante 2 años en la Sociedad Española de Oncología Médica, y como la ven, además, que es muy joven y además con muchas ganas de trabajar, pues va a seguir empeñada en todos este tipo de tareas. Al profesor Fernández Cruz, ha sido un placer para mí trabajar con él en la preparación de esta jornada. Nos ha llevado mucho tiempo, ¿no? Porque hacer una amalgama de todo lo que aquí se ha hablado, intentar introducir todo y conducirlo con el tiempo preciso, pues era indudablemente un gran reto. Y, por supuesto, pues, en fin, nuestro agradecimiento al profesor Honjo, que ha hecho un hueco en su agenda para estar hoy con nosotros. Profesor Fernández.